¿no? Se puso ejemplos respecto a los costos sociales directos, indirectos, los costos, las externalidades negativas que se identificaban en el desarrollo y en la ejecución de un proyecto, así como los intangibles que también podíamos tener, ¿no? Cuando hablamos de los costos directos de un proyecto, estos iban vinculados directamente a una fase que ya habíamos desarrollado anteriormente. ¿Alguno de ustedes recuerda a qué fase se había vinculado el tema de los costos directos? Cuando hablamos de los costos sociales como tal, nosotros hablamos de los costos directos, los costos indirectos, las externalidades negativas, los intangibles, ¿no? Cuando hablamos de los costos directos, nosotros hablábamos de los costos vinculados a la fase de la formulación, a la fase donde habíamos determinado los costos de inversión como tal. Recuerdan que en una de las clases habíamos determinado cuánto es que me iba a costar la inversión total para poder ejecutar mi proyecto, ¿no? Cuánto es lo que iba yo gastar de repente en construir una posta médica, cuánto es lo que iba a invertir para contar con el equipamiento correspondiente para poder atender a la población y solucionar o poder prestar un servicio como tal, ¿no? En esta fase de la formulación, yo he identificado y he determinado cuánto es el costo de inversión total a precios de mercado, ¿no? O sea, cuánto me cuesta en el mercado este bien o este servicio que yo requiero para poder prestar el servicio como tal. Y bueno, y cuando hablábamos ya de los costos indirectos, eran los costos vinculados sí al proyecto que se iban a desarrollar en otro, digámoslo así, en otro mercado, pero que en algunos casos iban a ser valorizables o monetizables y en algunos casos no, ¿no? Y las externalidades negativas que iban a surgir de repente de la ejecución o el funcionamiento ya del proyecto como tal, ¿no? Y algunos intangibles. Luego acá, bueno, se puso algunos ejemplos, ¿no? Que se tenía de costos directos, indirectos, externalidades negativas, los intangibles. Un ratito, ¿alguien quiere unirse? No, acá se puso algunos ejemplos al respecto y luego se determinó el flujo, cómo es que se va a determinar los costos sociales, ¿no? Primero se pasó a identificar, ¿no? Los costos sociales directos, indirectos, las externalidades negativas, la estimación de los costos sociales en la situación con proyecto, luego se va a pasar a la estimación de los costos sociales en la situación sin proyecto,
Y por último, la elaboración del flujo de los costos sociales incrementales, ¿no? Y haciendo el símil a los beneficios sociales incrementales, viene a ser la diferencia entre los costos sociales en la situación con proyecto versus los costos sociales en la situación sin proyecto, ¿no? En función a ello, lo que estuvimos viendo fue primero el primer paso, ¿no? Que fue la identificación de los costos sociales a precios de mercado como tal. Y luego pasamos al segundo paso, que era la estimación de los costos sociales en la situación con proyecto. Pero esta estimación de los costos sociales en la situación con proyecto, a la vez se ha desagregado de 4 hitos. Estos hitos, el primero de ellos era desagregar los costos de las acciones a precios de mercado por tipo de rubro, ¿no? Que fue uno de los primeros pasos que desarrollamos en la clase anterior y que nos quedamos ahí. Luego venía en aplicar los factores de corrección. Por último, como tercer paso teníamos de estimar los costos sociales indirectos y las externalidades negativas y elaborar mi flujo de costos sociales con proyecto. Entonces, cuando yo digo que mi primer paso es desagregar los costos de las acciones a precios de mercado por tipo de rubro, cuando hablo de rubro, ¿qué rubros había señalado en la clase anterior? ¿Recuerdan? Habían creo que 4 o 5 rubros. ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿Pueden levantar la mano? Benjamín. Sí, había mencionado aquellos que se importaban o que exportábamos nosotros y también los no transables como los servicios de obra, creo. Sí, sí, es que no me equivoco. Claro, claro, eran los bienes transables. A ver, levantó la mano Frank. Sí, agregando los que dijo Benjamín, le faltaba el que es de combustibles. Esos eran los 5. Ya, otro. Ahí tenemos ya 2, ¿no? Uno eran los bienes, a ver, espérate, vamos a ir los por acá. O sea, creo que eran bienes y servicios importables, los de exportables también, no transables y combustibles. Ya, y otro de los factores importantes también que entran en el desarrollo de la ejecución de un proyecto de inversión es la mano de obra, ¿no? La mano de obra también viene a ser un rubro importante en el desarrollo un rubro importante porque es todos los proyectos de inversión tienen parte de tanto de la mano de obra, tanto calificada como no calificada, y eso fue lo que se desarrolló, ¿no? A ver, hay alguien que quiere unirse, mejor voy a dejarlo libre para que, a ver, a ver. Un minuto para dejarlo libre mejor y que entre encima.
Ya, entonces otro de los rubros importantes que se vio la semana pasada era, por un lado, identificar si los bienes y servicios eran importables, ¿no? Que eran los transables, si estos bienes y servicios eran exportables, si los bienes y servicios eran no transables, que no se exportan ni se importan, el combustible, ¿no? Según el tipo, la divisa y la mano de obra, ¿no? Si es calificada, semicalificada y no calificada, ¿no? En función a la identificación de estos rubros es que nosotros vamos a aplicar distintos factores de corrección para poder estimar los costos sociales de un proyecto de inversión. Entonces, bueno, acá se desarrollaron algunos ejemplos, ¿no? Respecto a los tipos de bienes y servicios, ¿no? Los importables, los bienes y servicios exportables, ¿no? Cuáles eran los importables, los que se traían de afuera, ¿no? Como eran el tipo de equipamientos, algunas bombas hidráulicas, cámaras de videovigilancia, computadoras, el caso de algunos drones, más que nada equipamiento especializado, ¿no? Algunos bienes, ¿no? Lo que exporta el país, de repente vinculado a algún tipo de proyecto energético, ¿no? El cobre, la madera, el zinc, ¿no? De repente algún tipo de proyecto eléctrico. Y luego de ello teníamos los que no se exportan ni se importan, ¿no? Teníamos los servicios de construcción, los servicios de supervisión, el transporte local, servicios notariales, ¿no? Los combustibles, ¿no? Según el tipo, teníamos el diésel, la gasolina, gas natural, actualmente tenemos también creo que el GNV, entonces conforme va pasando el tiempo también se van actualizando estos bienes, ¿no? ¿Por qué es importante que tengamos bien definidos e identificados estos rubros? Es porque nos van a permitir determinar cuál es el factor de corrección que vamos a poder aplicar para poder determinarlo en un proyecto de inversión. Por otro lado, tenemos a la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada, ¿no? La mano de obra calificada, médicos, ingenieros, arquitectos, la mano de obra semicalificada y la mano de obra no calificada. Una vez que hayamos identificado a qué rubro pertenecen nuestros bienes o servicios que ya hemos desarrollado en la fase de la formulación a precios de mercado, nos corresponde aplicar el factor de corrección, ¿no? Lo que nos va a permitir ya tener nuestro costo social de este bien o servicio. Entonces, el paso, acá vamos a aplicar ya el factor de corrección, ¿no? El factor de corrección se aplica al costo de inversión, a la operación, mantenimiento de las inversiones, ¿no? Prevista en la fase de funcionamiento, ¿no? Desagregado por rubros, ¿no? En los casos que corresponda, dice, se deben aplicar los parámetros de evaluación social establecidos por el ente rector del INVIERTE-P. El INVIERTE-P ya ha establecido algunos parámetros en función a un análisis económico, en función a un análisis técnico que han desarrollado algunas universidades, hay algunos documentos técnicos, hay algunos libros, algunas universidades han desarrollado el tema del costo del tiempo, han desarrollado el tema de la divisa, el análisis de la mano de obra calificada, no calificada, si realmente los factores de corrección van a ser iguales en la costa, en la sierra, en la selva, van a ser distintos. Entonces, ya hay un trabajo realizado, no es que vamos a empezar nosotros de cero, no es que nosotros vamos a determinar cuál es el factor de corrección, ya hay algunos factores de corrección determinados, entonces hay una matriz, inclusive hay un Excel ya colgado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se puede ya desarrollar, vamos a hacer el ejercicio práctico,
bajo ciertos supuestos que nos van a permitir aplicar estos factores de corrección. Entonces, los costos sociales van a ser iguales a los costos a precios de mercado por el factor de corrección, por la incidencia en el proyecto de inversión como tal. En algunos casos, ya cuando se ve el tema de la operación y el mantenimiento, la incidencia va a ser 1, digámoslo así. Entonces, básicamente el costo social va a ser el costo a precios de mercado por el factor de corrección nada más. Pero en el caso de los costos de inversión sí vamos a tener la incidencia, ¿no? Respecto al costo total. Entonces, esta es la fórmula que se va a utilizar ya en las fichas técnicas estándar que hemos ido viendo y evaluando conforme hemos ido desarrollando en el curso, ¿no? Donde los sectores ya han establecido algunas fórmulas, solo con colocar cierta información se va llenando ya. También hay ese tema de los costos sociales a precios de mercado. Hay factores ya establecidos, como lo he mencionado, entonces el trabajo se hace más fácil, ¿no? Que vamos a tener para la aplicación de los factores de corrección. ¿Qué hacen los factores de corrección? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Corrigen las distorsiones del mercado. ¿Cuáles son las distorsiones del mercado? Las distorsiones del mercado vienen a ser algunos subsidios, los impuestos que se le aplican a algunos productos como tal, ¿no? Entonces, si voy a evaluar mi proyecto a costos sociales, no puedo hacer como una doble contabilización. Entonces, para ello necesito corregir estas distorsiones y con ello poder yo evaluar mi proyecto de manera más real y evitar una doble contabilización respecto a otras acciones que viene realizando el Estado como tal, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o consulta respecto al tema de los factores de corrección? Ya, entonces continuamos. Entonces, para el caso, por ejemplo, de la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada, ¿no? Se corrige con el factor de corrección correspondiente a la región geográfica, ¿no? Entonces, la fórmula que se aplica es el costo social de la mano de obra, que va a ser igual al costo de mercado por el factor de corrección. El factor de corrección se ha establecido por región geográfica. Entonces, en el caso de el Invierte P lo establecido por nivel de calificación y por región geográfica, ¿no? Tenemos el caso de Lima Metropolitana, el resto de la costa, la sierra y la selva. Entonces tenemos que para Lima Metropolitana, para personal, para la mano de obra calificada, el factor de corrección va a ser 0.85, para el resto de la costa al 0.80, para la sierra 0.79, para la selva 0.82. Para semicalificado, para Lima Metropolitana 0.80, el resto de la costa 0.65, para la sierra 0.60, para la selva 0.61, para las selvas 0.61 y en el caso del no calificado para Lima Metropolitana también va a ser 0.80
el resto de la costa 0.62 y la sierra 0.42 y la selva 0.50. Entonces, esto ya está establecido, la fuente es León y García, que ha sido un análisis y un estudio que se ha realizado en el año 2019 y es el factor de corrección que se aplica en la elaboración de todos los proyectos de inversión pública. Está publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, es una nota técnica donde habla de la evaluación social y señala qué es lo que se tiene que aplicar cuando se evalúa los proyectos de inversión pública del INVIERTE-P. En el caso de los rubros transables, donde se refiere a los bienes y servicios importables o exportables, tenemos los factores de corrección se van a dividir en dos, digámoslo así. Primero tenemos el precio social de los bienes importables, que va a ser el precio CIF por el precio social de la divisa, por el margen comercial del importador, por manejo, distribución y almacenamiento, por los gastos de flete nacional neto de impuestos. El precio social de la divisa también es un monto ya establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, es 1.08 por el tipo de cambio nominal que se tiene. Entonces, y el precio CIF es el precio en puerto, ¿no? En puerto de llegada, costos, seguros y fletes que se tiene en el caso de los bienes importables. Y ahí va a depender mucho del tema de los aranceles, el tema de cuánto es el margen social el margen comercial del importador, pero son montos ya que se van a ir viendo en función a las fichas estándar que ya se tienen establecidas. Entonces, con ello vamos a poder determinar cuáles son, o en alguno de los casos también vamos a poner el supuesto de que en algunos casos es cero, ¿no? Y en el caso de los bienes exportables, va a ser en relación al precio FOB, ¿no? En puerto de embarque, libre a bordo, el precio social de la divisa, ¿no? Menos los gastos de manejo neto de impuestos, los gastos de flete del proveedor al puerto nacional y los gastos de transporte nacional al proyecto neto de impuestos, ¿no? Y todos van relacionados, tanto el precio social de bienes importables como el de bienes exportables, el precio social de la divisa, ¿no? Que ha sido establecido ya en 1.08 por el tipo de cambio nominal, ¿no? Que es el que se va a ir actualizando conforme el tipo de cambio varíe como tal. Por otro lado, tenemos en relación a los bienes o servicios también de origen nacional, que son los no transables, que son los que van a estar afectos al IGB, ¿no? El cálculo se va a excluir este tipo de impuesto, ¿no? El factor de corrección se va a calcular de la fórmula que es 1 entre 1 más el IGB, que sería el 1 más el IGB está en 18%, ¿no? Lo que da el 0.847, ¿no? En el caso del combustible, tenemos el factor de corrección vigente, que es el costo social. En este caso hemos cogido el diésel como tal, que es el costo de mercado del diésel por su factor de corrección, que es el 0.73. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Este es un Excel que está colgado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Le voy a enseñar.
para dónde están los factores, cómo se aplican los factores de corrección. Ya, y este es pueden ver, este es el anexo 11. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, sí se ve perfecto. Este es el anexo 11, que es parámetros de evaluación social está colgado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Directiva General del Invierte. Bueno, se denomina parámetros de evaluación social dentro de este anexo como tal. Bueno, habla de la tasa social de descuento, esto lo vamos a ver después, pero hay también una cápita respecto a los precios sociales, ¿no? Los precios sociales, el precio social de la mano de obra, ¿no? Hace un desagregado el tema de la mano de obra calificada, la mano de obra semicalificada, ¿no? Cómo es que se desarrolla ello, los factores de corrección, lo que he mostrado en la lámina, están acá, se han establecido, acá está la fuente, ¿no? Bajo qué estudio, el precio social de la divisa, ¿no? Que lo han establecido desde el año 2018, ¿no? El precio social de la divisa, que es el tipo de cambio sombra, no es una medida del verdadero valor social de contar con una unidad adicional de la divisa, ¿no? El precio social del combustible, ¿no? Acá están los factores de corrección. Acá está el diésel, de la gasolina del 97, gasolina 95, 90, el GLP, el GNB. Y acá te dice de dónde es que lo han ido teniendo, ¿no? Entonces ya los factores de corrección están establecidos, no hay que inventarse, están ya determinados, ha sido un análisis y un estudio que el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado. Igual está el tema de los precios sociales de los bienes importables, de los bienes exportables. Bueno, acá hablan del costo social por fallecimiento prematuro, hay una estimación ya, el precio social del carbono, el valor social del tiempo, ¿no? ¿Cuánto es que cuesta el valor del tiempo en el área urbana, en el área rural, ¿no? Si hablamos de proyectos, de transporte, acá ya se tienen los valores, hay estimaciones que se han hecho ya con propósito no laboral, cuánto, el valor del tiempo en transporte urbano también. Si, por ejemplo, quiero estimar algún costo indirecto, de repente de acá, estos valores me pueden ayudar en ello, en el transporte interurbano. ¿Y en función a qué se va estimando esto? En función a las encuestas, a información primaria y secundaria que se ha ido recogiendo, ¿no? En este caso hay un tema de la ENAU también que le ha permitido determinar el tema del valor del tiempo. Hay también algunas encuestas específicas respecto al valor del tiempo, ¿no? Lo que se ha desarrollado mucho es el tema de también no vinculado de repente mucho al tema de los proyectos de inversión, pero sí el costo o el valor del tiempo de las mujeres, ¿no? Que se desarrollan en el cuidado de otras personas, del hogar. Es mayor el costo del tiempo de las mujeres que desarrollan, digamos así, frente a los varones, ¿no? Acá está el tema del nivel de competencias para el tema de la determinación de los
de los niveles de mano de obra calificada, no calificada, ¿no? Acá hay un desarrollo de cómo es que se determina, ¿no? El primer nivel de competencias, el segundo nivel de competencias, la correlación entre los grupos, directores, grupos ocupacionales, ¿no? Y todo va relacionado al tema estadístico, ¿no? No es que vamos a desarrollar, son estudios que ya ha habido, estimación del valor social del tiempo, del MEF, eh, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, precio social del carbono para la evaluación social de proyectos, clasificador nacional de ocupaciones, actualización de la tasa social de descuento a largo plazo, precio social de la mano de obra en el Perú, parámetros de evaluación social de la directiva, actualización de la tasa social de descuento. Entonces son estudios que ya se han ido desarrollando y que se van actualizando, ¿no? Y esto lo voy a compartir en el grupo para que ya lo tengan como tal. Y ahora voy a poner el Excel que se ha desarrollado. Ya, me avisan si pueden visualizar o si lo agrando un poquito. Sí, sí se puede ver. ¿Sí se puede? Sí, sí. Ya, este es un ejemplo que es costo social de un proyecto. Te da algunas especificaciones, ¿no? Te dice primero colocar el monto de la acción a precios de mercado, dice, y definir la estructura de costos, ¿no? Sin embargo, también se puede registrar de manera directa los montos nominales en la columna a precios de mercado. Entonces, acá ya hay unos montos registrados previamente. Te dice el costo total de la acción a precios de mercado, eso es 8.460.000 soles. Entonces podemos ver que acá la estructura de costos lo han dividido por mano de obra, combustible, otros bienes no transables, bienes transables importables, bienes transables exportables y el costo total de la acción a precios sociales. Entonces podemos ver que acá tenemos la ubicación geográfica. Ese es el porcentaje el porcentaje es cuánto es la incidencia respecto a todo el proyecto, ¿no? De este rubro como tal, ¿no? Todo suma 100%, ¿no? Si podemos ver. 25, 7. Es la incidencia que se puede tener, vamos a ir variándolo ahí. Y acá están los factores de corrección. Bueno, eso viene de otra base de datos y se va a ir actualizando. Van a ver, por ejemplo, acá, si nosotros tenemos acá mano de obra calificada, en la sierra tenemos un costo de 846.000 soles. Si le ponemos acá, por ejemplo, la Lima Metropolitana, ¿vieron que esto varió? Ahora dice 0.85. Si yo le pongo acá resto de la costa, dice 0.80. Entonces, esto de aquí va a ir variando en función a la región que yo le ponga. ¿Dónde vamos a desarrollar nuestro proyecto? A ver, vamos a desarrollar el ejemplo. Den ideas. ¿Dónde quieren desarrollar el proyecto? En la selva. Dime. En la selva.
Ya, en la selva, entonces vamos a ponerle en la selva. Ya. Entonces tenemos en la selva para mano de obra calificada, tenemos el factor de corrección que es 0.82. Entonces, a mi costo a precios de mercado, que es 846.000, me va a dar el monto de 693.000. Entonces, mi mano de obra semi-calificada, también como lo voy a desarrollar en la selva, me va a dar 258.000. Y ahí podemos ver, para modo de ejemplo, ¿no? Que si variamos, va a variar el factor de corrección, ¿no? Entonces, esto ya es como una macro, digámoslo así, que está establecida y que con eso podemos ir actualizando y eso va variando conforme voy cambiando, ¿no? Podemos ver que mi costo social en la selva es menor, ¿no? A que si yo desarrollaría mi proyecto en otra región. En el caso de combustible, en este caso, que habían establecido el proyecto como tal, habían señalado que solo iba a ser con diésel, y el factor de corrección era solo 0.74. Y acá están los factores de corrección por cada uno de los tipos de combustible, ¿no? De gasolina 97, gasolina 95, gasolina 90, gasolina 84, GLP, GNB. Entonces, conforme yo le pueda poner acá algún monto, de repente esto va a ir subiendo, ¿no? Y se va multiplicando y se va actualizando, ¿no? Conforme al factor de corrección. ¿Le ponemos en algún combustible adicional? Cuando hablo de bienes no transables, ¿de qué estoy hablando? Cuando digo bienes no transables, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver, ¿se acuerdan que cuando hablamos de bienes no transables, cuando hablamos de bienes, a ver, ¿quién levantó la mano? Sí, yo profesora, si no me recuerdo lo que vimos en clases era que son aquellos que pueden consumirse nada más dentro de Perú, o bueno, dentro del país en general. Claro, son los que se pueden consumir dentro del país. En este caso, los bienes no transables van a ser y solo van a estar afectos al tema del IGB como tal, ¿no? Y en este caso efectivamente tienen el tema del IGB y se ha multiplicado por el IGB como tal. Y acá tengo el total, ¿no? Que tengo acá el 75%. Y acá tengo y acá tengo los bienes transables importables, ¿no? Con su precio CIF, en este caso su factor de corrección, ya establecido. En este caso se ha establecido los aranceles, pero se ha establecido como un supuesto que el monto tanto se ha establecido tanto los supuestos que tanto los dos factores de acá van a estar con un monto cero, ¿no? Para el caso práctico del ejemplo. Por lo que
el costo a precios sociales va a ser de 1.800.000 para los bienes transables importables, ¿no? El margen comercial y los gastos en fletes van a ser ceros. Por lo cual, el costo a precio social va a ser 1.800.000. Y en el caso de los bienes transables exportables, igualito se ha establecido el supuesto de que el gasto de manejo, el gasto de flete, el gasto de transporte van a ser cero y solo tienes tus costos a precios FOB, tienes tu factor de corrección y tu costo a precio social va a ser de 9.153. Y tienes tu total de tu acción a precios sociales de 6.148.726. Como podemos ver, en el caso de el costo a precios de mercado es mucho mayor al costo social, ¿no? Eliminando lo que corresponde a lo que son las distorsiones, el tema de los impuestos, el tema de algunos subsidios en algunos casos, lo que nos lleva a tener es el costo social como tal, ¿no? Este es un Excel que está colgado en el aplicativo, está colgado también en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo se lo voy a compartir a ustedes para que lo puedan tener. Cómo es que se hace el cálculo, ¿no? Acá están los datos, ¿no? De los costos sociales. Bueno, hay otra información del cálculo de beneficios, cálculo de otros cálculos, pero sí es importante que puedan ver el tema del cálculo del costo social de un proyecto, ¿no? Y como pueden ver, es similar al tema de los costos a precios de mercado, ¿no? Se jala la información que se tiene ahí como tal. Si ya se tiene la información del total, digamos, de cuánto cuesta el tema de la mano de obra calificada, semicalificada, ya no hay que multiplicarlo por la incidencia como tal, solo por el factor de corrección, y eso nos va a dar nuestro costo a precio social, ¿no? Como tal. No olvidemos, ¿no?, del factor de corrección. El factor de corrección es importante para poder obtener nuestro costo total a precios sociales, ¿no? Eso nos va a permitir luego poder desarrollar los indicadores de rentabilidad de mi proyecto, ¿no? Y poder determinar si es viable o no es viable. En esta fase de la evaluación es importante, ¿no? Una vez que ya he podido identificar mis beneficios sociales, mis costos sociales, ya viene el siguiente paso, que ya es la rentabilidad, ¿no? Determinar si es rentable o no es rentable desde una perspectiva de la sociedad, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna duda o consulta. Y recuerden el tema de la importancia del factor de corrección, el tema de los rubros, cuáles son los rubros, cuál es la importancia de los rubros, para qué se aplica, para qué se aplica el factor de corrección, cuál es el resultado que me va a dar, qué es lo que elimina el factor de corrección, ¿no? Que son las distorsiones del mercado, ¿no? Hay palabras claves que hay que tenerlas presentes, ¿no? Entonces son las distorsiones del mercado lo que me va a permitir poder evaluar mejor mi proyecto de inversión. Entonces, una vez que nosotros hemos procedido a ya aplicar mi factor de corrección, ya he cumplido con la
con la primera fase. Recuerdan que ese día, creo que en la pizarra, se señaló que esta primera iba relacionada al tema de los costos de inversión como tal, que ya se habían identificado en la fase de formulación, y esta fase de acá y la tercera de acá sí iban a los nuevos costos sociales indirectos o las externalidades negativas que se iban a identificar, ¿no? Pero ahí son las que yo voy a poder monetizar. Aquellas que no voy a poder monetizar, solo las podré tener para un análisis cualitativo. Sin embargo, nada más, ¿no? Aquí voy a evaluar aquellas que voy a poder monetizar como tal. En esta parte voy a ver el tema de aquellas que he podido evaluar en la fase de la formulación. Y acá sí voy a poder evaluar las que he identificado en esta fase, ¿no? Si son aquellas que voy a monetizar como tal y que me van a ayudar a determinar mis beneficios sociales. Entonces acá voy a estimar mis costos indirectos y mis externalidades negativas, ¿no? Dice, mi proyecto puede incurrir o generar costos sociales indirectos o externalidades negativas que se identificaron en el paso 1, ¿no? Dice, se estimarán en este paso cuando sea posible valorizarlos. Algunos costos indirectos o externalidades negativas, aplicando los precios sociales o factores de corrección, ¿no? Por ejemplo, mayores tiempos de congestión, interrupción de actividades comerciales cercanas, de repente por ejemplo, pudimos ver en esta nota técnica del Ministerio de Economía que hablaba de tiempos en el transporte. Entonces, si de repente estoy construyendo una posta médica, un mercado que me cierra una vía, por ahí tengo un costo social indirecto. Entonces acá tenemos de repente un ejemplo, dice, a ver, acá dice, dice, una externalidad negativa viene a ser dice, se desvía el tráfico, dice, un proyecto se genera una congestión debido a la construcción de una posta médica, ¿no? Por tanto, hay un mayor tiempo de traslado, ¿no? Dice, se puede estimar a partir de la información sobre el tráfico desviado, dice, con IMD incrementa el mayor tiempo de traslado y el valor social del tiempo, dice. La información que se ha recopilado en campo es la siguiente. Dice, el valor social del tiempo para usuarios de transporte privado en Lima es 7.83 por hora. El tráfico desviado incremental es 200. El incremento de traslado expresado en horas es 1/3, 20 minutos. El promedio de pasajeros por vehículo es 3. A ver, damos 10 minutos. A ver, intenten desarrollar este ejemplo. A ver quién lo puede desarrollar en un Excel. Y a ver si lo puede exponer de repente ahí en clase. Damos 10 minutos. Yo, Ya. ¿Quieres presentarlo? sí, normal. Eh, ¿Se logra visualizar? Sí.
Profesora, ¿se ve? ¿Me escucha alguien? Sí se ve, sí se ve. Sí, sí, se ve. Ya. Pues he tomado los datos que da el problema. Eh, He multiplicado todos los datos. He pasado el incremento del tiempo en traslado está en minutos, lo expresado en horas, por el hecho de que el valor social del tiempo está expresado en horas. Eh, Vehículos por día y pasajeros por vehículo. He multiplicado todo estos valores para hallar el costo social diario y a la vez por 365 para hallar el anual. Y como tal, la conclusión que he llegado es que la externalidad negativa por mayor tiempo de traslado genera un costo social diario de 1.566 soles. Y si se mantiene durante todo el año, el costo anual sería de más de medio millón, como está expresado acá, sería de 571.590 soles por año. Eso sería, profesor. Pero déjalo todavía. Ah, ya. Ahora no. Esto está aquí. Va, ahora cerró, lo cerró. Bueno. Aquí estás. Aquí está, profesor. Ahí él. A ver, multiplícalo por 240 nada más, considerando que el proyecto dura 8 meses. ¿Cuánto te sale? Abajo, abajo, hazle uno. No parto. Ajá, hazle uno por 240. Ese déjalo por 365. Eh, 375.840 serían en los 8 meses. Ujú. Ya. Ujú. Sí, está bien. Externalidad generar un costo. Entonces, ¿puedes agrandarlo un poquito más? Sí, claro. Ya, entonces ahí podemos ver que si bien no todos los costos indirectos y de repente las externalidades negativas que se identifiquen, vamos a poder determinar el costo social como tal. En este caso, esta externalidad negativa que está vinculada al tema del tiempo, a la demora, ¿no? En el tráfico, en el tránsito, sí puede ser valorizada, ¿no? Y para el caso de este proyecto, tiene una valorización de 571.590 soles al año, ¿no? No había colocado el tema del periodo de ejecución del proyecto, pero si consideramos el periodo de ejecución del proyecto que sea por 8 meses, estaríamos hablando de 375.840 soles, ¿no? Que no se ha considerado dentro del costo de inversión como tal, porque cuando nosotros realizamos el costo de inversión del proyecto, no tomamos en consideración el tema de los desvíos. Sí podemos tomar en consideración de repente que vamos a necesitar de comprar señalética, que vamos a necesitar de contratar una persona para que, no sé si han visto en algunas obras que hay una persona que está con un cartel que dice pase, no pase, pase, no pase, pare, alto. Entonces, sí podemos considerar en el costo de inversión que vamos a contratar a esta persona, pero no consideramos, ¿sí? ¿Alguien está hablando? Pero no consideramos estos costos, por ejemplo, del tiempo que pierden las personas cuando hay este tema de la congestión vehicular, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna duda. De repente, Frank, ¿puedes compartir el Excel ahí, con tus compañeros en el grupo? No hay, Jonathan, ¿cuál es tu pregunta? No, no hay duda, está clarísimo. Ah, ya.
De repente puedes compartir, Fran, este Excel con tus compañeros para que lo tengan ahí también en su... Ya, ahora se los paso. Ujú. Y entonces, una vez que ya hemos determinado los rubros, le hemos aplicado el factor de corrección, hemos determinado los costos indirectos y las externalidades negativas que podemos valorizar, lo que vamos a hacer ahora es elaborar el flujo de costos sociales con proyectos, ¿no? A partir de los costos de inversión, los costos de inversión, los costos de operación, mantenimiento, previstas en la fase de funcionamiento, ¿no? Entonces voy a poder estimar en la fase de ejecución, en el año cero, ya sabemos que en el año cero viene a ser todos los costos de inversión como tal, el tema del equipamiento, la construcción. Luego en la fase de funcionamiento como tal, viene a ser a partir del año uno, que es la operación y el mantenimiento. ¿Cuánto es que va a durar la fase de evaluación de mi proyecto? ¿Un año, 2 años, 3, 4, 5 años? Si voy a necesitar una reinversión o no. Entonces, con ello voy a tener ya mi flujo de costos sociales con proyecto. Luego de ello, lo que voy a tener es el paso 3, que era la estimación de los costos sociales en la situación sin proyecto, que es similar al desarrollo de la situación con proyecto. Voy a desagregar mis costos, voy a determinar, voy a aplicar mis factores de corrección y voy a elaborar mi flujo de costos sociales sin proyecto para poder elaborar luego mi flujo de costos sociales incrementales, ¿no? Que se va a elaborar en función a mi situación con proyecto y mi situación sin proyecto. Entonces ahí voy a tener mis costos en mi fase de inversión, que es mi situación con proyecto, en mi fase de funcionamiento, mis costos de inversión, mis costos de operación, mis costos de mantenimiento, mi costo total, mis costos en la situación sin proyecto, mis costos de operación, mis costos de mantenimiento y mi costo total incremental, que viene a ser mis costos en la fase de inversión más mi costo total, que es mi situación con proyecto, menos mis costos de operación, menos mis costos de mantenimiento en la situación sin proyecto, ¿no? Que eso me va a dar mis costos totales incrementales que voy a yo tener como tal. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo respecto a la determinación de mis costos y mis flujos de mis costos sociales incrementales.
Sí pueden visualizar. Ya, este es el resumen. ¿Pueden visualizar, chicos? Este es un proyecto de un instituto. Este es el resumen. Es la post-inversión. La inversión en este caso dura 3 años. Recordemos que la inversión o el año cero no necesariamente es un año fiscal nada más. Puede ser más o mejor dicho, un año calendario. Puede ser más de un año calendario. Y luego tenemos la post-inversión, ¿no? Entonces acá tienes los costos con proyectos, el costo de inversión, el costo de la operación y mantenimiento, el costo de la operación y mantenimiento sin proyecto. Esto ya está a precios sociales como tal. Costos de reposición, costos de evaluación ex post. Bueno, en este caso ya tiene sus costos incrementales, ¿no? Que viene a ser la suma de los costos de inversión menos los costos sin proyectos, ¿no? En este caso no hay solo es el tema de la inversión en estos años, pero acá sí ya viene el tema de ya la operación y mantenimiento, ¿no? La diferencia entre el gasto de la operación y mantenimiento que se daría con proyecto y sin proyecto como tal, ¿no? Esto viene y acá vamos a poder visualizar y podemos ver que esto viene de las otras láminas, ¿no? De operación, que viene de acá, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos ya los costos de operación y mantenimiento sin proyecto. Tiene personal, tiene el factor de corrección, tiene la cantidad, la unidad de medida, el costo mensual, costo anual, el factor de corrección social como tal. Bueno, acá tiene compra de bienes y servicios, contratación de servicios, tiene servicios de mantenimiento. Acá estos de acá son servicios que se dan en el país, son bienes no transables, solo los está multiplicando si nos damos cuenta entre el IGB prácticamente, es el factor de corrección como tal, y tiene su costo anual a precios sociales, ¿no? Este es a precios privados, su flujo a precios sociales, que es, repite lo de arriba, igual acá tiene su factor de corrección, tiene igual acá el tema del IGB nada más, ¿no? Bueno, acá tiene el tema de sus docentes. Acá también tiene sus factores de corrección respecto al tema de lubricantes, combustibles, alimentos y bebidas, gases, lubricantes. Acá podemos ver cómo está desagregado por cada uno de los ítems. No hay necesidad de multiplicarlo por la incidencia en el costo de inversión, sino está uno a uno prácticamente, porque es un P por Q, ¿no? Entonces a cada uno le va poniendo su factor de corrección que corresponda, ¿no? Y con eso va determinando tanto, tiene acá su costo social a precio de mercado, tiene su factor de corrección y tiene su costo a precio social como tal. Eso también es una metodología que se puede usar para poder determinar el precio social, ¿no? Acá también tiene su servicio de seguridad y vigilancia, tiene su factor de corrección, por ejemplo, 0.68, tiene servicios administrativos, asesorías, acá también tiene otros factores de corrección, solo lo ha multiplicado por el tema del IGB como tal, alimentos, bebidas. Igual, bueno, acá tiene el tema de sus mantenimientos. Bueno, estas son sus hojas de trabajo, solo están a nivel de precios privados. Es su resumen de su presupuesto. También tiene por el factor de corrección para que se pueda multiplicar y ver al tema de precios sociales como tal. Capacitación institucional, el tema es bueno, estos son ya sus otros indicadores que tienen, ¿no? En este caso. Les voy a compartir este Excel. Este es de un proyecto completo, este es un instituto, Simón Bolívar, dice. Ya tiene sus costos directos, está bien desagregado, gastos generales,
demoliciones, cisterna, expediente técnico. Tienes varias pestañas, sus flujos, ¿no? A precios de mercado, y eso es lo que nos va a poder llevar a determinar luego los indicadores de rentabilidad, ¿no? Tanto los indicadores, el VAN, el costo efectividad, costo beneficios, que son los que vamos a mirar la próxima clase entre el jueves y el viernes, y ya para poder seguir avanzando, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna duda o consulta respecto a los temas que hemos visto. Con esto ya estaríamos terminando todo el tema correspondiente a los costos sociales, beneficios sociales, costos sociales. Vamos a entrar a ver el tema de los indicadores de rentabilidad. Luego continuaríamos ya con algunos análisis de sensibilidad, el marco lógico, y con eso ya estaríamos culminando prácticamente el curso, y nos quedaría por último las exposiciones respecto a sus trabajos, ¿no? No sé si tienen alguna. Nadie me ha escrito respecto a los trabajos monográficos que se les ha dejado. Entendería que están avanzando todos, que no tienen ningún tipo de inconvenientes. Recuerden que ya tienen 15 días, creo, no tienen más. Entonces sí, por favor, pónganle dedicación. No va a haber cambio de fechas, no va a haber nada, porque ya prácticamente es el cierre del semestre, no nos va a quedar mucho tiempo. Entonces sí, tomen sus precauciones. Voy a compartirles ahorita este Excel, tengo que compartirles la nota técnica, la presentación del día de hoy, y ya nos estaríamos viendo el día jueves para poder continuar con la clase. Gracias a todos por haberse conectado. Frank. Profesora, disculpe, buenas noches. Yo quería consultarle respecto a mi examen parcial. No sé si le llegó Sí, me ha llegado el tuyo, pero no me ha llegado de Nicole, si no me equivoco. Tengo dos pendientes, dos chicos pendientes. Uno eres tú y otro es Nicole, si no me equivoco. Entonces sí quiero tomarles a los dos juntos para no hacer dos exámenes. Ok. Entonces estaría esperando su aviso. Sí, creo que ahí Benjamín está coordinando en estricto. Yo creería que les tomaría el día viernes a las 7 de la noche, Ya, profesor. Muchas gracias. antes de la clase. Ok. 1 hora. Ok, está bien. Qué miedo. No se había buenas notas en el examen. Se puede. ¿Qué pasó, Jonathan? Se puede. ¿Qué se puede, Jonathan? Se puede. Es que ellos no han dado examen porque han estado enfermos. Sí, si has votado por JP tampoco. No puede ser. Ya, chicos, gracias. Nos vemos el día Muchísimas gracias. jueves temprano. Hasta luego. Buenas noches.